Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Antes que nada, quiero agradecerles todos los comentarios hermosos sobre el último video que hice la semana pasada, sobre la declaración de liberación de todos los acuerdos que hicimos en el pasado sin conciencia. Los que no lo vieron, les recomiendo que lo hagan. Muchos pidieron conocer el texto en hebreo y no tuve tiempo de hacerlo, pero lo voy a hacer. Próximamente les voy a hacer un video donde les voy a poner el texto en letras hebreas y también en la fonética en letras latinas para que puedan pronunciarlo bien. Así pueden disfrutar de esto. Y también me ha emocionado mucho ver que tanta gente reaccionó haciendo esta declaración, porque esto es muy importante para nuestra vida, sobre todo hacerlo en hebreo. Entonces, hoy tenemos el comienzo del quinto libro de la Torá, que en hebreo se dice Devarim y en castellano se traduce como Deuteronomio, es decir, en todos los idiomas occidentales. ¿Y qué quiere decir Devarim? Devarim viene de la raíz Davar, Dalet Bet Reish, que puede querer decir varias cosas. Primero, Davar es la misma raíz que Dibur, que es habla. Es decir, que Davar es verbo, habla, pero también es cosa. Y ahí hay algo muy interesante porque vemos cómo hay una íntima conexión entre nuestra habla y las cosas. Y las cosas podrían también considerarse eventos o simplemente el mundo alrededor. Porque, por ejemplo, en hebreo cuando uno dice pasaron cosas, como diciendo eventos, dice karut varim. O sea, se usa esa palabra también sobre eventos que ocurren en el mundo. Y como todos sabemos, Dios creó el mundo con la palabra. Entonces vemos que hay una íntima conexión en este verbo que la misma raíz quiere decir habla y quiere decir cosa, que una cosa también puede ser un evento en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre en este libro? Para empezar, a nivel histórico, es el momento antes de que entran en la tierra de Israel. Es decir, están a las orillas del río Jordán, que es en hebreo se dice Yardén, que es el límite entre lo que hoy sería Israel y Jordania. Está el río Jordán. Y aquí surge una pregunta interesante, porque ellos han estado caminando 40 años, sabemos que a los 2 años podían haber entrado, es decir, al principio del segundo año, pero cometieron un grave error que hizo que Dios entienda que no estaban listos para entrar en la tierra prometida, por lo cual los hizo seguir caminando por el desierto hasta que se cumplieron 40 años. Y ahora ellos ya han llegado, están en el límite, pero imaginen que justo ahí comienza un nuevo libro de la Torá. Y sabemos que la Torá habla solo del momento hasta que entran, no habla de luego. Entonces ahí podemos preguntarnos, ¿por qué no entran directamente? O sea, ya han llegado, están al borde del Jordán, pero ahora hay tiempo para un libro entero donde lo que aparece en este libro es el testimonio de Moisés de toda la historia del pueblo hebreo. Es decir, lo que explican los sabios sobre la Torá es que los primeros 4 libros también los escribe Moisés, pero son todo canalización divina, lo que se puede considerar como escritura automática, o lo podemos conectar directamente con la palabra Kabbalah. ¿Qué quiere decir la palabra Kabbalah, la famosa Kabbalah? Viene de la raíz Kuf Bet Lamed, que quiere decir recibir. Es decir, la palabra Kabbalah quiere decir recepción, porque toda la esencia de la Kabbalah es recepción de mensajes divinos, es la intuición, la conexión con el uno. Es todo lo contrario, por ejemplo, a ir a escuchar videntes o a tirar las cartas del tarot, etcétera, donde estamos buscando algo externo, no estamos confiando en nuestra conexión directa con el uno que nos dé las respuestas y nos ayude a intuir lo que es correcto para nosotros. Todo lo contrario, estamos yendo afuera a que otros nos lo digan, que no sabemos a través de qué nos lo dice, o sea, qué es lo que influye a esa persona para darnos esos mensajes. Es más, ese tipo de mensajes que vienen de videntes, de cartas, de astrología, etcétera,
intervienen con nuestro libre albedrío, porque se meten en nuestra toma de decisiones. Será por eso que en la Torá hay pena de muerte a quien lee el futuro o a quien predice el futuro, salvo por supuesto los profetas, eso es otro tema. Pero ir, por ejemplo, a que te lean las cartas, eso es un grave pecado de acuerdo a la Torá. Entonces entendemos, de acuerdo a todo esto, que la esencia de la Kabbalah es eso, es una recepción directa del Creador. Entonces el libro Devarim, Deuteronomio, es un libro ya escrito por Moisés, no en estado de recepción divina, sino él mismo recuenta todo lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ahí viene de nuevo el tema de que ellos llegan al borde, al límite, y no entran todavía. Y lo primero que me surge a mí cuando yo veo eso es que esto es lo contrario a precipitarse, a apurarse, a querer todo ya mismo. Es decir, tener paciencia y tener la capacidad del autocontrol, de no que nuestros deseos nos manejen, sino que seamos nosotros los que decidimos cuándo hacemos qué. Y sobre todo que ellos llegan a un lugar que es la tierra prometida, ni más ni menos. Es como si fuera un lugar sagrado, un lugar que hay que respetar, hay que cuidar, al que no se puede entrar en un estado que no sea de purificación, a un estado elevado. Entonces lo que hace Moisés es un recuento, una retrospectiva de todo lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Y con qué comienza? Porque realmente pasaron muchas cosas desde que nace el pueblo hebreo, a través de Abraham, de la promesa que le da el Creador de tener esa tierra prometida, a través de la esclavitud en Egipto y luego toda esta caminata por el desierto con el caso del becerro de oro y muchos otros casos donde el pueblo de Israel tropieza y comete graves errores, por lo cual tuvieron que seguir caminando 40 años. Pero ¿con qué comienza él? Él comienza todo este recuento con el caso de lo que se llama en hebreo la porción de los Meraglim, que es la parashá que aparece en el libro en hebreo Bamidbar y en castellano Números, que es el momento justo antes de que se acercan a este lugar donde están ahora, y Dios le dice a Moisés, Shelach leja, le dice, envíate a un grupo de jóvenes líderes, es decir, se les decía Nesiim porque eran como elevados, que eran los líderes de cada tribu. Y envíalos a ver cómo es la tierra prometida para que vuelvan y nos cuenten, nos den su testimonio. Y estos 12 jóvenes eran líderes y no solo que se esperaba de ellos que sean jóvenes elevados a nivel espiritual, sino también estos 12 jóvenes se cuenta que tenían una jerarquía social y hasta se vestían con ropas muy caras, muy costosas, de mucho lujo, que parecían ellos mismos como si fueran reyes. Al parecer tenían un poquito de ego. Y lo que ocurre es que cuando Moisés los envía a ver la tierra prometida, ellos vuelven y cuentan que hay muchas maravillas, como por ejemplo frutos gigantescos, etcétera, pero también dicen cosas muy negativas, como por ejemplo que en la tierra prometida hay gigantes, que hay plagas y enfermedades, que la tierra se traga a la gente como si fueran tumbas, ¿no es cierto?, que se tragan a la gente, por lo cual ellos asustaron a todo el pueblo hebreo y no quisieron entrar. Dijeron que no convenía entrar en la tierra prometida. Y lo que explican los sabios hebreos es que estos jóvenes, salvo dos, que fueron Caleb ben Yefuné y Yoshua bin Nun, ellos dos querían entrar a la tierra de Israel a pesar de todo. O sea, ellos explicaban que no había que temer a todo eso, pero los otros 10 se empecinaron en que no. Entonces, de nuevo, los sabios hebreos explican que estos jóvenes, los 10 que no querían entrar en la tierra prometida, se dieron cuenta que al llegar a la tierra prometida iban a perder esos privilegios que tenían ahora de líderes elevados del pueblo, porque al entrar a una tierra prometida hay que empezar a trabajar, hay que arremangarse y comenzar a trabajar la tierra, a cuidar animales, a construir casas, y ya no hay lugar para estar vistiéndose con esos vestidos de príncipes, ¿no es cierto? Entonces, lo que se explica es eso, que ellos preferían quedarse en el desierto, pero seguir
disfrutando de todos esos privilegios. Entonces, vemos que Moisés elige esto como el primer tema del que habla con los hebreos. Podía haber hablado de otros temas, por ejemplo, del becerro de oro, o de muchos otros momentos en los que los hebreos cometieron graves errores, porque en este libro Moisés cuenta toda la historia de los hebreos, pero pone énfasis en los momentos difíciles, oscuros, donde erraron, porque hay que hacer como una introspección para reconocer los errores, para arrepentirse, para limpiarse, para estar listos a entrar a la tierra prometida desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar que está lleno de conflictos dentro de ellos mismos por todo lo que hicieron sin haberlo realmente trabajado bien a nivel emocional, mental, intelectual, etcétera, y sobre todo a nivel espiritual. Entonces yo, en este momento, es cuando me gusta hacer la conexión con lo que nos pasa hoy en el mundo, porque todos sabemos que ya hace muchísimo tiempo, esto no es de ahora, no es del 2020 en adelante, sino que son cientos o miles de años que este mundo es manejado desde grupos de poder que tienen muchos privilegios, y hoy en día los que vemos directamente son los políticos, pero por supuesto que hay arriba de ellos mucha más gente, y nosotros los señalamos porque vemos realmente lo que hacen y cómo luchan quizás para no permitir que haya un cambio verdadero en la sociedad, un cambio para que todos vivan bien, todos sean prósperos, todos tengan bendición, abundancia. Es como si lucharan para generar una división muy grande entre un pequeño grupo de poder y todos los demás muy débiles y muy sufridos. Pero ahí es donde a mí me gusta también cuestionarme a mí misma y reconocer que todos nosotros vamos a entrar en una tierra prometida donde hay que construir, donde hay que arremangarse, donde las cosas no van a ser como son hoy. Todos vamos a tener que sacrificar algo de nuestro confort, de nuestro estatus social, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesta a sacrificar la comodidad, la zona de confort, el estatus social para crear un nuevo mundo? Porque, por ejemplo, todos nosotros, los que estamos aquí en este programa, yo y ustedes escuchándome, que en general son gente despierta, gente de la luz, pero todos hemos vivido en una sociedad donde había una abundancia material tremenda y cada vez todo más accesible. ¿Por qué? Porque había una parte del planeta, por ejemplo la China, donde se trabajaba en condiciones subhumanas de semiesclavitud para poder producir todo esto barato y que llegue a nuestros hogares y que nosotros disfrutemos de ello. Todo eso antes del 2020, con todo lo que pasó, de lo que nosotros hoy hablamos y sobre todo señalamos a los malos de la película. Pero tenemos que recordar que todo esto viene de mucho antes y que para cambiar de verdad esta sociedad todos vamos a tener que sacrificar algo de nuestro confort y de nuestro bienestar material, y vamos a tener que arremangarnos y salir a construir algo desde cero. Y por supuesto consumir menos, ya no va a haber todos esos supermercados o shopping centers donde podemos comprar todo. Quizás pase algo y tengamos que estar fuera del sistema totalmente, sin electricidad de red, sin agua de red y sin supermercados donde comprar cantidades enormes de alimentos que la mayoría son chatarra, y al final nos damos cuenta que nos haría muy bien a la salud todo esto, ¿no es cierto? Pero yo creo que el mensaje de hoy que yo quiero dejarles a ustedes es eso, es que se cuestionen a ustedes mismos si ustedes están listos para entrar en la tierra prometida, porque mucha gente ha llorado durante estos últimos 3 años diciendo: quiero volver a la normalidad, devuélvame mi vida. Y esa normalidad dependía de que mucha gente que tú no ves esté sufriendo y esté viviendo en semi-esclavitud para que tú puedas disfrutar de esa normalidad. ¿Eso lo has aceptado? ¿Lo has concientizado como para decir: esto no puede continuar así, tenemos que cambiarlo, por más que nosotros tengamos que vivir en menos confort por eso? Entonces, eso es mi mensaje para ustedes hoy, que pensemos un poco en eso antes de hablar de
que todos vamos a entrar a la quinta dimensión y todo tipo de historias que se hablan hoy en día. La quinta dimensión es cuando tú cambies a nivel emocional y seas capaz de ver al prójimo y de desear que él no siga sufriendo, por más que eso toque tu bienestar. Eso es la quinta dimensión, es realmente amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mi querida audiencia, los dejo por ahora con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.